En su presencia yo me gozaré y danzaré para Él. En su poder me deleitaré, porque grande y bueno es. El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. La palabra decoroso viene de una palabra griega, kosmios, que significa, mire todo lo que significa ordenado. Otras versiones nos dicen que significa respetable. Y una persona, para que sea respetable, significa que respeta a los demás. Que respeta a los demás. Cosas que de pronto nos parecen que no son tan importantes, pero que sí lo son para aquel que es llamado a servir al Señor. ¿Sí? Pablo le dijo a Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela liderazgo en las filas de los que sirven al Señor, desean una obra excelente, pero es necesario que seamos decorosos. ¿Qué más significa esta palabra? Significa educado, atento, educado, que saludamos a la gente, los respetamos, que nos amamos, que nos tratamos con mucha educación. Significa de buenos modales, significa que se comporta de una manera correcta, de una manera correcta. No puede ser, hermanos, que entre los pastores, cuando haya una discusión, tengan que verse ciertos modales que no están a la altura de un hijo de Dios. Porque ¿cómo vemos a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cómo lo vemos? Jesús hubo un momento en el que Él se enojó. ¿Verdad que sí se enojó? Pero ¿cómo lo vemos a Jesús? Jesús siempre está dando un ejemplo. No solamente de una relación buena con Dios, sino de una relación buena con Dios, que eso ocasionaba que Él tenga una relación buena con la gente. Amén. Porque si hay una buena relación con Dios, hermanos, va a haber una buena relación con la gente. Porque vamos a comportarnos como la palabra del Señor nos manda, de una manera correcta. Pablo usa esta misma palabra para decirle a la mujer, o para decirnos a las mujeres cómo debemos de vestirnos con pudor y modestia. En esta palabra nos habla de que la mujer debe vestirse con decoro. Nuevamente encontramos esta palabra decoro. Y sabe, lo lamentable es que mucha gente ha ido a los extremos y piensa que decoro es no arreglarse. Piensa que decoro es no cortarse el pelo. Piensa que decoro es no ponerse un poquito, aunque sea de maquillaje, para que se la vea guapa para su esposo. ¿Sí? Piensan que decoro es, inclusive hay muchos que piensan que decoro es andar con la ropa sucia. O quizás no bañarse. O no ponerse talco para los pies. Hermanos, mire, el otro día estaba leyendo el Antiguo Testamento, una porción bíblica, cuando Dios le dijo a Moisés cómo debía de vestir a Aarón. ¿Lo han leído? ¿Verdad que sí? Yo sé que ustedes lo han leído. ¿Cómo debía de vestir a Aarón? ¿Cómo debían ser esas túnicas? ¿De qué tela? ¿De lino? ¿De cualquier lino? De lino fino, ¿verdad? Le da los modelos, le da las medidas, le da todo. Porque le dice, cuando Aarón vaya a ofrecer holocausto, tiene que ponerse esto. Y lea bien, porque le manda una serie de requisitos y Aarón tenía que estar bien bañado
bien arreglado, bien aseado, y toda su ropa, lea bien lo que dice, su ropa interior y exterior debía ser de lino fino, porque Aarón le iba a servir al Señor. Si la palabra del Señor nos habla de decoro, el decoro tiene que ver con nuestra presentación también, hermanos. La presentación de nuestra casa, la presentación nuestra. Y no le hablo de lujos, porque no es lujo. Es lo mejor que usted pueda presentarse, porque usted es un cristiano, porque usted es una cristiana, porque usted es un hijo del rey. Y si usted es un pastor, usted es un embajador del reino de los cielos. Y tiene que presentarse como tal. Y eso es la voluntad de Dios. Amén. Así que cuando usted le diga, Señor, enséñame tu voluntad, muéstrame tu voluntad, vaya a la Biblia. La Biblia le dice qué es lo que Dios quiere y cómo quiere que andemos. Amén. Ahora, la forma verbal de esta palabra cosmeo, de la que viene la palabra decoro, es utilizada por el Señor Jesús para describir algunas cosas. Miren, la utiliza Jesús para describir una casa adornada. La utiliza Jesús para describir lámparas arregladas. La utiliza Jesús para describir el templo adornado. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Significa que un hombre decoroso es aquel que vive de tal manera que su estilo de vida adorna las enseñanzas de la Biblia. Amén. O sea, que vivimos y que no solamente estamos enseñando con nuestros labios, porque esta es la enseñanza que nosotros damos con nuestros labios, pero con nuestros actos, dice la palabra del Señor que nosotros adornamos la doctrina de Cristo. Amén. Como por ejemplo, usted ve aquí la iglesia, están las flores para adornar el altar. ¿Qué es lo que adorna nuestra enseñanza? Nuestra enseñanza es adornada con nuestra forma de vivir. Amén. Si somos decorosos, si somos sobrios, si somos irreprensibles. Amén. Si somos fieles a nuestros esposos, los hombres son fieles a sus esposas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enseñando con nuestras palabras, pero estamos adornando esta enseñanza. ¿Con qué? Con nuestra forma de vivir. Amén. Entonces, queremos adornar la doctrina de Cristo. ¿Queremos adornarla? ¿Queremos adornarla? El apóstol Pablo nos recomienda adornar la doctrina de Cristo. Entonces, debemos de vivir ya sea teniendo cuidado, ya sea con nuestra vestimenta o con nuestra conversación. ¿Qué tipo de conversaciones tenemos? Conversamos, y cuando conversamos hay decoro en nuestra conversación. Estamos adornando la doctrina de Cristo. Estamos haciendo cosas, conversando cosas que edifiquen. Estamos siendo educados, estamos siendo respetuosos. Sea que se trate de la vestimenta o de una conversación, o el aspecto de su casa o de su oficina, o la manera en que realiza sus negocios. Yo le pregunto, ¿realiza sus negocios con decoro? ¿Cómo realiza sus negocios? ¿O a Dios no le interesa esa parte? ¿A Dios no le interesa esa parte? ¿A Dios no le importa cómo hacemos un negocio? ¿Por ahí un negocio chueco, fraudulento? No, de ninguna manera. ¿Cómo hacemos nuestros negocios? ¿O hacemos un negocio, prestamos un dinero y después no lo devolvemos? ¿Estamos adornando la doctrina de Cristo así? De ninguna manera. Amén. Todo lo que hacemos debe estar relacionado, debe estar de acuerdo con los principios y doctrinas bíblicas. Dado que Dios es un Dios de orden, el hombre de Dios debe ser ordenado y correcto en toda su manera de vivir. Amén. Entonces, vamos a recordar un poquito. Entre los 3 requisitos que debemos ver en esta noche, el primero, ¿cuál es? El que hemos visto. Ser sobrio.
¿Cuál es el segundo? Debe ser decoroso. Muy bien. Y el tercero, que se encuentra allí mismo en 1 Timoteo capítulo 3, después de no dado al vino, ¿qué dice? No pendenciero. Muy bien, no pendenciero. Investigué, hermanos, porque uno lee la Biblia y uno dice, no hay que ser pendenciero, ya, eso es todo. No, ¿qué significa esa palabra, pendenciero? Otras versiones de la Biblia, pendenciero significa rencilloso. ¿Conocen ustedes a alguien rencilloso? Sí. ¿Podrá ser un pastor rencilloso? Sí puede ser, pero no debe ser rencilloso. No debe ser rencilloso, que de todo anda formando rencillas, que de todo anda formando peleas. Eso no es una característica de un hombre de Dios. Amén. Pendenciero. ¿Qué más significa pendenciero? Significa violento. Violento. O sea que usa el evangelio muscular, como dicen por allí, ¿no es cierto? Hay algunas personas que vienen trayendo del mundo una costumbre, y esa costumbre es que en la mínima cosa que le hacían, sacaba el puño y un golpe a la otra persona, ¿no? Eso no es para los hombres y las mujeres de Dios. Amén. La palabra del Señor dice que un requisito para un pastor, para un líder, para un obispo, para un hombre o una mujer que quiere servir al Señor, es que no debe ser violento. No debe ser violenta. Cuidado, hermanos. A veces he oído de hombres que usan la violencia con sus esposas, que les gritan, que las maltratan, que les dan puñete. Y he oído de esposas que también le dan con las ollas al esposo. Entonces, hay de todo, ¿no es cierto? Pero la palabra del Señor nos dice que si queremos ser sus siervos, no debemos ser violentos. ¿Qué otra cosa significa pendenciero? Significa buscapleitos. Un buscapleitos, que la mínima cosa ya anda buscando problemas. Peleón. Significa que es un amigo de las peleas, le encantan las peleas, inclusive es una pelea de otro, pero ahí se mete. No tiene nada que ver con él, pero ahí se mete a pelear. Eso no es una característica de un hombre de Dios, porque Jesús no fue un hombre peleón. Jesús no fue un hombre peleón, no fue un buscapleitos. Jesús vino a decir la verdad, vino a dar amor. Amén. Sí, permaneció firme contra el pecado, pero amó a la gente. Otra versión dice que pendenciero es ser provocador de peleas. Quizás usted me va a decir, no, yo no soy peleón, yo no soy no, yo no soy rencilloso. Pero ¿qué tal si es provocador? Le gusta provocar para que los demás se enojen y hacerlos reaccionar mal. Hay gente que es experta en hacer esto. Hay gente que lo sabe hacer. El otro día conversaba yo con un hermano que decía, a mí me gusta provocar a la gente para hacerles dar coraje. Imagínense, la palabra del Señor dice que una persona así no puede ser un líder en la iglesia del Señor. Un líder cristiano debe ser maduro en el control de la ira. Amén. Ay, hermanos, ¿cuánto tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en esta parte? A veces nos enojamos y nos salimos, como se dice, de las casillas. Y hacemos o decimos cosas que hieren y ofenden a otros. Y la palabra del Señor dice que cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable de juicio. Si con esa palabra que nos parece sencilla e insignificante somos culpables delante de Dios, imagínense con otras que a veces se usan. Estúpido, ¿no? Idiota. Y bueno, un sinnúmero de palabras ahí con las que se ofenden. ¿Queremos ser pastores? ¿Somos pastores? ¿Queremos seguir siendo pastores?
Hermano, así usted tenga una iglesia de 5,000 miembros, si usted no vive esto que dice la Biblia, no va a llegar al cielo. Porque podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Y recuerde, usted puede tener la iglesia más grande del mundo, pero a Dios, más de lo que usted haga, le interesa lo que usted es. En los evangelios se nos narra una historia, la historia de los hijos del trueno. ¿Cuántos la han oído? Un día cuando Jesús iba con Jacobo y Juan a una ciudad, envió Jesús unos mensajeros delante de él para avisarle a los samaritanos que iba a pasar por allí, pero Jesús no iba a Samaria, iba a Jerusalén, solo iba a pasar por Samaria. Como los samaritanos vieron que Jesús no iba a quedarse en Samaria, no lo quisieron recibir. No lo quisieron recibir. Al no quererlo recibir, Juan y Jacobo vieron semejante cosa, que no lo querían recibir a su maestro. ¿Y qué hizo Juan y qué hizo Jacobo? Señor Jesús, le dijeron, permítenos que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma todo esto y se mueran de una vez. Imagínense, tremenda cosa que pidieron ellos. Y nos reímos de Juan y Jacobo. Eran los discípulos de Jesús, igual que nosotros. ¿Cuántas veces? Quizás no hemos pedido que caiga fuego del cielo y que consuma a alguien, pero ¿cuántas veces con nuestras palabras casi consumimos a alguien? Porque una palabra mala, una palabra que hiere, puede destruir una persona. Hay gente que es muy sensible y tenemos que aprendernos a pedirle al Señor, Señor, pon guarda mi boca y que yo sea un hombre o una mujer que cuando abra mi boca mis palabras edifiquen. ¿Cuánto necesitamos pedirle esto al Señor, hermanos? ¿Cuánto necesitamos? Todos nosotros, todos. No porque somos pastores, somos perfectos. Creo que los que más necesitamos, porque todo el mundo nos está mirando también. Tenemos una presión, aparte de querer obedecer porque lo queremos, porque amamos a Dios, hay una presión de la gente. Entonces hay que trabajar en estos aspectos, en estos requisitos, orar al Señor, pedirle que nos ayude y empezar a trabajar para vivir conforme a lo que dice la palabra del Señor. Usted no va a llegar a ser, ningún hombre va a llegar a ser un hombre de Dios, un hombre con un carácter así de la noche a la mañana. No. Tampoco se lo logra porque venga alguien y ore por usted y usted se caiga o usted... No. ¿Sabe que esto? Ser un hombre, ser una mujer de Dios requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere estudio de la Biblia, conocer la palabra. Y todos nosotros debemos hacerlo. Amén. Si fallamos, arrepiéntase y siga adelante. Pero vamos a luchar porque usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de Dios. Como lo manda la Biblia, no como lo dice mucha gente, sino como lo dice la Biblia. Amén. Hay abundante evidencia bíblica, hermanos, como para demostrar que a Dios le desagrada la ira del hombre. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay abundante evidencia bíblica. A Dios no le agradan los actos de irascibilidad o las peleas, no le agradan. Si queremos servirle a Dios, debemos de pedirle que nos ayude a dejar de ser pendencieros, a dejar de ser iracundos, a dejar estas cosas. Así hayan injusticias contra nosotros, hermanos, tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Yo sé que a veces nos enojamos y el corazón empieza a latir y bombear más fuerte y ay, que quisiéramos hacer tantas cosas, pero no. Pensar en esos momentos no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere que se hará en mi vida. Porque mi vida está rendida a los pies de Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y es lo que Él quiera que se haga, lo que tiene que hacerse en nosotros. Para terminar, un hombre de Dios no aparece repentinamente. Volverse como Jesucristo es algo que requiere tiempo, es un proceso que por supuesto no llega a ser completo hasta que estemos con Él. Pero si entendemos que esta es la voluntad de Dios y si entendemos que eso es lo que Dios quiere para nosotros,
esforcémonos por hacerlo. Amén. Porque a Dios le interesa, hermanos, lo que nosotros somos, nuestro carácter. Dios quiere trabajar en su carácter, Dios quiere trabajar en mi carácter para poder ser un hombre o una mujer de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos. Bajo tus alas, oh Señor, cúbreme. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Daré tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.